¿Alguna vez te has preguntado si la historia de la rebelión celestial comenzó realmente con Lucifer? ¿Y si antes de aquel querubín ungido hubo otras caídas silenciosas, misteriosas grietas en el tejido divino que pasaron desapercibidas? Imagina un cielo repleto de coros angélicos, donde cada aliento era una ofrenda de alabanza, y sin embargo, en algún rincón etéreo, la insurrección germinaba. Hoy descubriremos que la Biblia, entre sus líneas y espacios, conserva relatos de ángeles que cayeron antes que el astro brillante, antes incluso de que el hombre contemplara la primera aurora de la historia. Desde los albores de la creación, el libro de Job revela que los hijos de Dios se presentaban ante el Altísimo, un consejo celestial que operaba sincrónicamente con la tierra. Pero, ¿qué sucedió cuando algunos de esos hijos, lejos de adorar, empezaron a dudar del propósito divino? Génesis 6 describe que esos mismos espíritus celestiales descendieron y tomaron mujeres humanas, corrompiendo la pureza creada. ¿Fueron ellos discípulos de algún caído anterior, quizá liderados por un general de las sombras llamado Chemiaza? La tradición judía sugiere que un grupo de 200 ángeles, unidos por un juramento inquebrantable, formó la primera coalición de rebeldes, allende los límites celestiales. El relato de Chemiaza no se detiene en la unión prohibida con la humanidad, su verdadera transgresión fue forjar un pacto de corrupción compartida. Su caída, más que un acto de orgullo, fue un descenso voluntario hacia el deseo de experimentar la carne y el poder terreno. Aquellos Nefilim, gigantes de antigua memoria, no solo alteraron la historia de la tierra, sino que dejaron una cicatriz indeleble en la historia invisible de los cielos. ¿Por qué sus nombres apenas susurran en la Biblia? Porque sus acciones estaban destinadas a precipitar un diluvio, un reset divino que borraría no solo al hombre pecador, sino a la contaminación originada entre los querubines. Sin embargo, Chemiaza no fue el único. Existe un nombre velado, Azazel, aquel cuyo eco resuena en el ritual del día de la expiación. Mientras el sumo sacerdote imponía las manos sobre el macho cabrío, confesando los pecados de la congregación, enviaba al animal viviente a un destino desolado, el desierto de Dudael, tierra de Azazel. ¿Qué revela esta tradición? Que Azazel fue un ángel caído, un maestro de artes mortales y ocultas que enseñó a los hombres la forja de armas, la vanidad de los ornamentos y la ciencia oculta de los astros. Su pecado no fue buscar el trono de Dios, sino propagar la corrupción en la creación misma, y su castigo consistió en encerrar su figura en cadenas severas, cubierto de rocas punzantes, hasta el día del juicio. Pero la historia de las rebeliones antiguas no se agota con Azazel. Más profundo aún está Samael, el adversario silencioso. No se alzó en estruendo para desafiar al trono, sino que se deslizó como acusador entre las sombras del Edén, convirtiéndose en esa serpiente que susurró engaños a Eva. Algunas tradiciones judías lo identifican como el mismo espíritu de muerte, el ejecutor de la penalidad del pecado. En Job, el acusador se presenta ante Dios, cuestiona la fidelidad del justo y sale libre, intacto, persiguiendo almas con sus murmuraciones. ¿Cómo es posible que un ser tan peligroso permanezca en el consejo celestial, tentador, acusador, sin haber sido arrojado al abismo? Ese abismo, testigo de pasadas condenas, aparece de nuevo en Apocalipsis 9. Cuando aquel ángel desciende y abre la fosa del abismo, de ella surgen criaturas tormentosas, emisarias del juicio divino, destinadas a atormentar a los hombres. Su rey invisible es Abadón, el destructor, cuyo nombre solo se cita una vez, pero cuyo poder conmueve los reinos terrestres. ¿Quién es Abadón? Podría tratarse de uno de los primeros rebeldes, quizás incluso el mismísimo Azazel en una nueva dimensión, o un príncipe aún más antiguo, olvidado por el canon. Lo cierto es que su presencia subraya que el conflicto celestial es multiforme y antiguo. Apocalipsis 12, por su parte, nos transporta a otra guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles combaten al dragón y sus huestes. Pero, ¿fue este el combate inaugural o la recapitulación de una serie de escaramuzas cósmicas? La misma palabra griega para dragón evoca un monstruo ancestral, y el versículo menciona que no prevalecieron, ni su lugar se halló más en el cielo. Esto sugiere que ese dragón y sus seguidores tuvieron un asiento en el Consejo Celestial, una tolerancia previa que terminó cuando la purificación cósmica exigió su expulsión definitiva. Así, entre capítulos proféticos y versos históricos, emerge un panorama de rebeliones escalonadas, lideradas por distintos ángeles, unos motivados por orgullo, otros por curiosidad, otros por pasión prohibida. Cada caso recibió un juicio acorde, encarcelamientos eternos en prisiones oscuras, encierros en abismos sellados, expulsiones fulminantes. Y sin embargo, en medio de tantas conciencias rebeldes, hay un nombre que no desciende, que no cae ni se quiebra: Jesús, el Cordero triunfante, aquel que pisa la cabeza de la serpiente, que porta la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué lecciones podemos extraer de este tapiz celestial de rupturas? Primero,
que el silencio de Génesis no es olvido, sino invitación, un llamado a indagar con humildad, sabiendo que no todo fue revelado de inmediato. Segundo, que la libertad moral dada a los ángeles implica responsabilidad y riesgo, reflejo del mismo libre albedrío humano. Y tercero, que la historia de la salvación trasciende cada revuelta, apuntando a un plan único, un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Comenzaremos con el enigma de quiénes eran los jefes de las legiones celestiales antes de la gran guerra profetizada en Apocalipsis 12. ¿Qué papel jugaron los querubines vigilantes, esos ángeles destinados a custodiar los secretos del cielo, y cómo algunos de ellos rompieron su juramento de silencio y fugaz obediencia? Imaginemos por un instante que cada estrella del firmamento es un centinela asignado a un fragmento del conocimiento divino. En el libro apócrifo de Enoc, se menciona que un grupo selecto de estos vigilantes, atraídos por la curiosidad, descendió para revelar a la humanidad los secretos de la ciencia, la astrología y los encantamientos prohibidos. ¿Fueron acaso ellos los verdaderos precursores de la rebelión, quienes introdujeron una fisura en la armonía creada? Se dice que enseñaron cómo extraer metales de la tierra, cómo forjar armas mortales y cómo diseñar talismanes cargados de poder. Podría ser que la primera chispa de insurrección no surgiera del orgullo de querer ser como Dios, sino de la tentación de compartir el conocimiento celestial con seres mortales. Estos vigilantes llevaron su arrogancia aún más lejos cuando, según el mismo texto, experimentaron con la unión carnal entre lo divino y lo humano. De aquella mezcla surgieron los Nefilim, gigantes cuya fuerza y sabiduría desbordaban los límites permitidos. Su existencia resultó ser una aberración contra el orden cósmico, híbridos que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. ¿Qué sucedería si aquellos primeros transgresores, lejos de ser erradicados por un juicio inmediato, fueran enviados a un purgatorio parcial, un estado intermedio donde su influencia continuara corrompiendo la creación? Y así, llegamos a comprender que la historia del abismo y sus reclusos no es exclusiva de Satanás y sus huestes. Abadón, el rey del abismo, pudo haber sido uno de esos vigilantes caídos, un príncipe de conocimiento cuya condena fue tan severa que se le privó de toda luz celestial. Su reino subterráneo no es un simple pozo de oscuridad, sino una corte retorcida donde los primeros rebeldes aguardan el momento de su liberación, para ser redimidos o para desatar un nuevo caos sobre el mundo. Mientras los profetas en la tierra contemplaban estrellas y realizaban sacrificios, los ángeles fieles, encabezados por el arcángel Miguel, preparaban su estrategia. La escritura de Daniel nos habla de conflictos que trascienden reinos humanos. En aquellos días se levantará Miguel, gran príncipe que protege a tu pueblo. Podemos leer en ese pasaje la anticipación de una segunda oleada de rebeliones, en la cual Miguel no solo se enfrenta a Lucifer, sino que purga el consejo celestial de remanentes de insurrección. Cada batalla capturada en visiones proféticas representa no un único evento, sino la suma de numerosas escaramuzas espirituales, cada una con su propio eco en la tierra. Y sin embargo, en medio de tanto conflicto invisible, hay esperanza. El plan divino no es el de una venganza indiscriminada, sino el de una restauración íntegra. En Romanos 8 se nos asegura que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos. ¿Por qué hablar de parto sino para anunciar que el proceso de sanidad de la creación incluye la purga de todo lo que quebrantó la armonía original? Cada ángel caído, cada rebelión reprimida y cada abismo sellado apuntan hacia un Mesías que vendrá a restaurar no solo al hombre, sino a todo el universo visible e invisible. Hagamos ahora un viaje al tiempo escatológico. En el Apocalipsis, vemos que tras la apertura del abismo, surge una horda de criaturas infernales que hostigan a los impíos durante 5 meses. Su líder, Abadón, nos invita a preguntarnos, ¿será este el mismo ser apresado por Rafael en Dudael, el mismo Azazel que contaminó a la humanidad con su conocimiento maligno? ¿O acaso pertenece a una estirpe aún más antigua, cuyo nombre se perdió en la amanecida de los tiempos? Lo cierto es que, al abrirse las puertas del abismo, Dios permite una especie de juicio de testimonios, la rebelión se manifiesta y la elección humana se vuelve aún más decisiva. Pero la Escritura nos revela algo asombroso: estos poderes demoníacos no pueden arrebatar la seguridad de aquellos que llevan el sello del Cordero. En Ezequiel 9, un ángel marca las casas con el signo de la salvación antes de desatar la cólera sobre la ciudad. De forma paralela, la victoria de Cristo en la cruz ratifica el sello de protección para su pueblo en el conflicto espiritual. Así como el diluvio limpió la tierra de la corrupción de los Nefilim, y como el abismo retuvo a los ángeles indóciles, así la cruz retiene el poder del enemigo para que no nos destruya. Hoy, al igual que en los tiempos antiguos, el gran teatro celestial se entrelaza con la historia humana. Cada crisis personal, cada tentación recibida, tiene su reflejo en la contienda invisible. Cuando nos enfrentamos a la duda, al miedo o a la seducción del poder, estamos reviviendo una chispa de aquellas viejas rebeliones.
Pero también podemos rememorar que hay un guerrero celeste, un rey de reyes que ya libró la batalla decisiva y nos invita a unirnos a su victoria. Ahora bien, ¿qué nos espera tras el velo de los tiempos venideros? El libro de Apocalipsis sugiere que, tras la derrota final de las fuerzas del mal, se abrirá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más abismos ni sombras de caída. Los tronos celestiales se habrán purificado, las réplicas de las antiguas insurrecciones se habrán disuelto, y la creación entera quedará restaurada a su plenitud original, esa que existía antes de que un solo ángel se atreviera a revelarse. En última instancia, la revelación de estos seres olvidados, Shemiazá, Azazel, Samael, Abadón y otros, no tiene como fin alimentar el morbo, sino cimentar nuestra fe en la soberanía divina. Al contemplar la magnitud del conflicto que precedió a la historia de la humanidad, entendemos que nada escapa al conocimiento y al control de Dios. Cada insurrección fue contenida, cada conspiración fue expuesta, y cada líder caído aguardó el juicio que finalmente llegará. Si hoy te preguntas qué fuerzas actúan a tu alrededor, recuerda que detrás de cada tormenta espiritual hay una jerarquía cuyo poder ha sido limitado por el sacrificio de Cristo. No caminas solo, a tu lado están ángeles fieles, y tu fe en Jesús es un ancla firme que asegura tu destino. Cuando la batalla interna parezca intensa, alza la mirada al cielo y confía en aquel que pisó la cabeza de la serpiente, que venció al dragón y que, en su misericordia, te ha llamado a participar de su victoria. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias secretas del conflicto celestial. Si este contenido ha encendido tu curiosidad y fortalecido tu fe, suscríbete, comparte y déjanos tu amén en los comentarios. En nuestra próxima entrega exploraremos los testimonios de los profetas sobre el triunfo futuro del Cordero y cómo su victoria definitiva cerrará para siempre las puertas del abismo. Hasta entonces, que la paz y la luz de Cristo te acompañen cada día.